En la pacífica aldea de Banavem Taverniae, en la Britania romana, vivía un niño llamado Maewyn Succat. Su padre, Calpurnio, era un diácono respetado en la comunidad, y su abuelo, Potito, servía como sacerdote. La familia de Maewyn era devota al cristianismo, pero el joven no compartía el mismo fervor religioso. Era un adolescente común, curioso sobre el mundo a su alrededor, pero sin grandes preocupaciones espirituales. A los 16 años, su vida tranquila fue bruscamente interrumpida. Era una mañana fría y nebulosa cuando piratas irlandeses desembarcaron en la costa británica. El ataque fue rápido y violento. Maewyn y muchos otros habitantes fueron capturados y encadenados. Los piratas no mostraron piedad, llevándose al joven de su casa y de todo lo que conocía. Maewyn fue llevado a través del mar tempestuoso a Irlanda, una tierra extraña y desconocida. Allí fue vendido como esclavo a un jefe tribal pagano. Destinado a trabajar como pastor en las colinas salvajes y aisladas de Antrim, Maewyn se vio solo y desesperado. Las noches eran largas y heladas, y los días arduos y solitarios. Sin embargo, fue en esa soledad que Maewyn comenzó a buscar consuelo en algo mayor que él mismo. La fe que había descuidado en su infancia comenzó a brotar en su corazón. Pasaba horas en oración, encontrando una nueva fuerza que nunca había imaginado poseer. La vida de pastor era dura, pero Maewyn sentía una presencia constante a su lado, una fuerza silenciosa que lo sostenía. Durante los 6 años de cautiverio, Maewyn experimentó un profundo despertar espiritual. Relataba que oraba hasta 100 veces al día y muchas otras veces durante la noche. El frío cortante y el hambre constante eran soportables porque sentía que Dios estaba con él, guiándolo y fortaleciéndolo. Una noche, después de años de esclavitud, Maewyn tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. Escuchó una voz que le decía: «Pronto regresarás a tu tierra natal. El barco está listo». Sin dudarlo, Maewyn decidió escapar. Recorrió más de 300 kilómetros hasta la costa, enfrentando numerosos peligros e incertidumbres. Cuando finalmente avistó un barco a punto de partir, imploró al capitán por un pasaje. Inicialmente fue rechazado, pero después de una fervorosa oración, los marineros cambiaron de opinión y le permitieron embarcarse. El viaje de regreso a Britania fue una prueba de su fe recién descubierta. Maewyn enfrentó tempestades, hambre y desesperación, pero nunca perdió la esperanza. Finalmente, después de un viaje agotador, regresó a su tierra natal, donde fue recibido por su familia con lágrimas de alegría y alivio. De vuelta al hogar, Maewyn ya no era el mismo. Había cambiado profundamente, transformado por la experiencia del cautiverio y la fuerza de su fe. Aunque estaba feliz de estar en casa, sabía que su viaje espiritual apenas comenzaba. El llamado divino que había escuchado en las colinas de Antrim seguía resonando en su corazón, preparándolo para la gran misión que estaba por venir. Maewyn Succat, ahora conocido como Patricio, estaba listo para responder a ese llamado y llevar el mensaje del cristianismo a la tierra que antes lo había mantenido cautivo. Esta primera etapa de su vida, marcada por sufrimiento y redención, fue el fundamento de su futura misión como el apóstol de Irlanda, cuyas acciones transformarían la isla para siempre. Después de 6 largos años de cautiverio en las colinas frías y solitarias de Irlanda, Maewyn, ahora con 22 años, comenzó a sentir un fervor creciente en su corazón. Él, que había sido capturado siendo un adolescente, se había transformado en un hombre de fe profunda, moldeada por la soledad y las incesantes oraciones. Cada amanecer traía una nueva esperanza, un nuevo día para buscar el consuelo y la fuerza de Dios. Cierta noche, mientras descansaba después de un día agotador de trabajo, Maewyn tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. Escuchó una voz, clara y firme, diciendo: «Pronto regresarás a tu tierra natal, el barco está listo». Este mensaje
que él creía ser una comunicación divina, llenó su corazón de esperanza y valor. Sin dudarlo, decidió que era hora de escapar. Guiado por la fe y la voz que había escuchado, Maewyn inició una travesía audaz y peligrosa. Recorrió 300 kilómetros hasta la costa, enfrentando terrenos hostiles y evitando ser recapturado. A cada paso, oraba, buscando orientación y protección. Atravesó bosques densos y pantanos traicioneros, siempre movido por la certeza de que Dios estaba con él. Finalmente, al alcanzar la costa, Maewyn avistó un barco a punto de partir. Se acercó a los marineros e imploró por un pasaje, pero fue inicialmente rechazado. Desesperado, se alejó y oró fervorosamente, pidiendo a Dios que ablandara los corazones de los marineros. Momentos después, los hombres cambiaron de opinión y le permitieron embarcarse. Este fue el primero de muchos signos que Maewyn interpretaría como la mano de Dios guiando sus pasos. El viaje de regreso a Britania fue una verdadera prueba de su fe recién descubierta. Maewyn enfrentó tempestades violentas y la escasez de alimentos, pero nunca perdió la esperanza. Mantenía su fe inquebrantable, orando constantemente y animando a los otros pasajeros a hacer lo mismo. La travesía, aunque llena de desafíos, fortaleció aún más su creencia en el poder y la protección divina. Después de semanas en el mar, Maewyn finalmente llegó a Britania. Al desembarcar sintió una ola de alivio y gratitud. Había superado innumerables obstáculos, siempre sostenido por la fe. Reencontrar a su familia fue un momento de gran emoción. Lo recibieron con lágrimas de alegría y alivio, maravillados con la transformación espiritual que había experimentado. Aunque estaba de vuelta en casa, Maewyn no encontró paz completa. Continuaba teniendo visiones y sueños que creía eran mensajes de Dios. En una de esas visiones, vio a un hombre llamado Victoricus entregándole una carta titulada La voz de los irlandeses. Al abrir la carta, Maewyn escuchó el clamor desesperado de los irlandeses, pidiéndole que volviera y les enseñara sobre Cristo. Esa visión fue tan poderosa y clara que no pudo ignorarla. Con el corazón ardiendo de determinación, Maewyn tomó la decisión de dedicarse a la vida religiosa. Adoptó el nombre latino Patricio y partió hacia la Galia, actual Francia, para estudiar y prepararse para su misión. Bajo la orientación de San Germán de Auxerre, Patricio recibió una educación rigurosa en teología y fue ordenado sacerdote. Su preparación culminó con la ordenación como obispo, momento en el que recibió la misión oficial de regresar a Irlanda como misionero. El llamado divino que Maewyn había escuchado en las colinas de Antrim se había transformado en una misión sagrada. Ahora, como patricio, estaba listo para regresar a la tierra que lo había mantenido cautivo, no como esclavo, sino como apóstol. Estaba decidido a llevar el mensaje del cristianismo a los irlandeses, transformando la isla para siempre con su fe inquebrantable y coraje. Este capítulo de la vida de San Patricio marca el inicio de una travesía espiritual que no solo moldearía su propia vida, sino también la historia de toda una nación. Después de regresar a Britania y ser recibido calurosamente por su familia, Maewyn, ahora conocido como Patricio, no encontró paz completa. Las visiones y los sueños que había tenido durante su cautiverio en Irlanda continuaban perturbándolo, instigando un deseo profundo de regresar a esa tierra para cumplir una misión divina. Sabía que necesitaba más preparación para enfrentar los desafíos que vendrían. Decidido, partió hacia la Galia, donde comenzaría una travesía de aprendizaje y formación espiritual que definiría el resto de su vida. En la Galia, Patricio encontró en San Germán de Auxerre un mentor y guía espiritual. San Germán era un obispo renombrado, conocido por su sabiduría y santidad. Bajo su orientación, Patricio se sumergió en los estudios teológicos y en la disciplina monástica, aprendiendo las escrituras y las enseñanzas de la Iglesia. Se dedicaba incansablemente, consciente de que su misión futura exigiría una fe robusta y un conocimiento profundo de la doctrina cristiana. Los años que Patricio pasó en la Galia fueron de intensa preparación espiritual e intelectual. Aprendió latín,
Estudió los textos sagrados y participó en debates teológicos. Esta formación fue esencial para que pudiera comunicarse eficazmente con los líderes y el pueblo de Irlanda, explicando los misterios de la fe cristiana de manera comprensible y convincente. Además, recibió entrenamiento pastoral, aprendiendo a guiar y aconsejar a los fieles, habilidades que serían cruciales en su misión. Finalmente, tras años de preparación rigurosa, Patricio fue ordenado obispo. Este fue un momento de gran significado, pues recibió la autoridad y la bendición de la Iglesia para regresar a Irlanda e iniciar su misión evangelizadora. Armado con su fe, su conocimiento y la aprobación de la Iglesia, Patricio estaba listo para enfrentar los desafíos que le esperaban en la isla Esmeralda. Al desembarcar en Irlanda en 432 después de Cristo, Patricio encontró una tierra aún dominada por las prácticas paganas y las creencias druidas. La misión era ardua y peligrosa, pues los druidas tenían gran influencia sobre los reyes y los pueblos locales. Sin embargo, Patricio no se intimidó. Comenzó su misión con humildad y determinación, viajando de aldea en aldea, predicando el mensaje de Cristo. Uno de los primeros lugares que Patricio visitó fue la colina de Tara, el centro espiritual y político de Irlanda, donde residía el rey supremo, Laogaire. Consciente de la importancia de ganar el apoyo de los líderes locales, Patricio decidió confrontar directamente el poder de los druidas. En el Festival de Beltane, una importante celebración pagana, Patricio encendió un fuego pascual en Slane Hill, desafiando abiertamente las tradiciones druidas. Este acto valiente marcó el inicio de su campaña evangelizadora. Patricio utilizó un enfoque inteligente y simbólico para enseñar la fe cristiana. Uno de sus métodos más conocidos fue el uso del trébol de 3 hojas para explicar la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta explicación simple, pero profunda, ayudó a los irlandeses a comprender uno de los misterios centrales del cristianismo de una manera que tenía sentido en su propia cultura. El valor y la sabiduría de Patricio comenzaron a dar frutos. Fundó varias iglesias y bautizó a miles de personas, incluidos miembros de la nobleza y la realeza irlandesa. Su predicación iba acompañada de milagros que reforzaban su autoridad espiritual y demostraban el poder del Dios cristiano. Patricio curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y, según la tradición, expulsaba serpientes de Irlanda, simbolizando la erradicación del paganismo. Patricio también estableció una estructura eclesiástica sólida en Irlanda. Fundó monasterios que se convirtieron en centros de aprendizaje y espiritualidad, ayudando a consolidar la fe cristiana entre el pueblo. Estos monasterios no solo servían como lugares de oración, sino también como centros de educación y cultura, preservando y difundiendo el conocimiento religioso y secular. La misión de Patricio fue marcada por muchos desafíos y peligros, pero su fe inquebrantable y su dedicación incansable resultaron en la conversión de toda la isla. Al final de su vida, Irlanda había sido transformada de una sociedad pagana a una nación cristiana fervorosa, gracias al trabajo y la fe de San Patricio. Su legado continúa siendo celebrado hasta hoy, no solo en Irlanda, sino en todo el mundo, donde se le recuerda como el apóstol de Irlanda, un hombre cuya vida y misión fueron guiadas por la fe y el valor. La misión de San Patricio en Irlanda fue marcada por una serie de eventos extraordinarios que cimentaron su reputación como un hombre santo y poderoso. Desde el momento en que desembarcó en la isla, Patricio estaba decidido a llevar el mensaje del cristianismo a todos los rincones, enfrentando desafíos con una fe inquebrantable y un valor extraordinario. Patricio sabía que, para convertir al pueblo irlandés, necesitaría desafiar directamente a los druidas, que eran los guardianes de las tradiciones paganas. Uno de los episodios más notables ocurrió durante el Festival de Beltane, una celebración sagrada para los druidas, realizada en la colina de Tara. En este evento, era tradición que ningún fuego fuera encendido antes del fuego ceremonial de los druidas.
Desafiando esta práctica, Patricio encendió un gran fuego pascual en Slane Hill, visible a kilómetros de distancia. La audacia de Patricio no pasó desapercibida. El rey Laogaire y sus consejeros druidas se enfurecieron y convocaron a Patricio para que explicara su acción. Patricio aprovechó la oportunidad para predicar sobre la resurrección de Cristo, usando el fuego pascual como símbolo de la luz de Cristo, iluminando la oscuridad del paganismo. Impresionados con su valor y elocuencia, algunos miembros de la corte, incluidos los hijos del rey, se convirtieron al cristianismo. El valor de Patricio fue acompañado por muchos milagros que fortalecieron su autoridad espiritual. Entre los más conocidos está la historia de las serpientes. Según la tradición, Patricio fue responsable de expulsar todas las serpientes de Irlanda. Aunque algunos estudiosos sugieren que la isla nunca tuvo serpientes nativas, la leyenda sirve como un poderoso símbolo de la erradicación del paganismo y del triunfo del cristianismo. Otro milagro atribuido a Patricio fue la resurrección de varias personas. En una ocasión, una mujer desesperada trajo el cuerpo de su hijo muerto hasta él. Patricio, con su fe inquebrantable, oró sobre el cuerpo del niño y éste volvió a la vida. Este y otros milagros de resurrección se esparcieron rápidamente, aumentando la reputación de Patricio como un hombre tocado por Dios. Además de los milagros, Patricio hizo grandes avances en la estructuración de la iglesia en Irlanda. Estableció numerosas iglesias, escuelas y monasterios que se convirtieron en centros de aprendizaje y espiritualidad. Uno de estos monasterios fue Armagh, que él fundó en 444 después de Cristo y que se convirtió en un importante centro eclesiástico, eventualmente siendo reconocido como la sede del cristianismo irlandés. Patricio también tuvo un impacto profundo en la vida de las personas comunes. Dedicaba tiempo para visitar villas y aldeas, predicando y bautizando. Su carisma y humildad tocaron muchos corazones y miles de personas se convirtieron al cristianismo. Ofrecía consuelo espiritual y consejos prácticos, ayudando a resolver disputas y promoviendo la paz entre clanes rivales. Durante sus años en Irlanda, Patricio escribió diversas cartas y obras, incluyendo la Confesión, una autobiografía espiritual que ofrece perspectivas sobre sus motivaciones y experiencias. En ella, describe sus sentimientos de humildad y gratitud a Dios por permitirle ser un instrumento de su voluntad. La misión de San Patricio fue una combinación de predicación fervorosa, actos de valentía y milagros que inspiraron y convirtieron a un pueblo entero. Su vida es un testimonio del poder de la fe y la determinación. Patricio no solo llevó la luz del cristianismo a Irlanda, sino que también estableció una base duradera que continuaría floreciendo por siglos. Al final de su vida, Patricio vio a Irlanda transformada. La fe cristiana se había arraigado profundamente, y él sabía que su trabajo había sido bendecido. Tras décadas de intensa actividad misionera, San Patricio falleció el 17 de marzo de 461 después de Cristo, pero su legado continuó creciendo y floreciendo mucho más allá de su vida terrenal. Irlanda, que en otro tiempo era una tierra dominada por prácticas paganas, se transformó en una nación cristiana fervorosa, gracias al incansable trabajo de Patricio. Su influencia perdura hasta los días de hoy, no solo en Irlanda, sino en todo el mundo. San Patricio es ampliamente reconocido como el patrón de Irlanda. Su día, 17 de marzo, se celebra mundialmente como el Día de San Patricio, una festividad que trasciende fronteras religiosas y culturales. Esta celebración se caracteriza por desfiles, festivales y eventos que honran no solo al santo, sino también la herencia y la cultura irlandesas. En ciudades como Dublín, Nueva York y Chicago, las festividades atraen a millones de personas, todas celebrando el espíritu y la misión de Patricio. Uno de los aspectos más notables del legado de San Patricio es la fundación de una estructura eclesiástica sólida en Irlanda. Estableció numerosos monasterios, iglesias y escuelas que se convirtieron en centros de aprendizaje y espiritualidad.
Estos monasterios no solo promovían la vida religiosa, sino que también preservaban y transmitían conocimiento en una época en la que Europa atravesaba profundas transformaciones culturales y políticas. Un ejemplo significativo es el monasterio de Armagh, que Patricio fundó y que se convirtió en el centro espiritual y administrativo del cristianismo irlandés. Además de las instituciones que fundó, Patricio inspiró a una generación de misioneros irlandeses que llevarían la fe cristiana a otras partes de Europa. Monasterios irlandeses se convirtieron en centros de formación misionera, enviando monjes y eruditos para evangelizar regiones como Escocia, la Galia, la actual Francia y hasta partes de Alemania e Italia. Este movimiento misionero, a menudo llamado misiones célticas, fue crucial para la revitalización del cristianismo en Europa occidental durante la Edad Media. Patricio también dejó un legado literario y espiritual a través de sus obras, como la Confesión y la Carta a Coroticus. Estos escritos ofrecen una visión íntima de su vida, sus luchas y su fe inquebrantable. La Confesión, en particular, es un testimonio poderoso de su humildad y devoción, revelando a un hombre profundamente agradecido a Dios por permitirle servir como instrumento de su voluntad. Además de sus logros espirituales e institucionales, San Patricio es recordado por su profunda compasión y empatía por las personas a las que servía. Era conocido por su enfoque pastoral, siempre dispuesto a escuchar, aconsejar y consolar. Su habilidad para conectarse con las personas de todas las clases sociales ayudó a difundir el cristianismo de manera eficaz y duradera. Los símbolos asociados a San Patricio también desempeñan un papel importante en su legado. El trébol que utilizaba para explicar la Santísima Trinidad se convirtió en un emblema nacional de Irlanda y es ampliamente reconocido como un símbolo de fe e identidad irlandesa. La cruz celta, frecuentemente asociada a él, combina la cruz cristiana con el círculo solar, representando la unión del cristianismo con las tradiciones celtas precristianas. A lo largo de los siglos, San Patricio ha sido objeto de innumerables leyendas e historias, algunas de las cuales pueden ser apócrifas, pero que reflejan la profunda admiración y respeto que inspiró. Historias de sus milagros, como la expulsión de las serpientes, aunque simbólicas, continúan siendo contadas, reforzando la percepción de Patricio como un santo poderoso y protector. Hoy en día, el legado de San Patricio es visible no solo en iglesias y monumentos, sino también en la vida cotidiana de las personas que siguen sus enseñanzas y celebran su memoria. Es un símbolo de fe, resiliencia y transformación, cuya influencia trasciende el tiempo y el espacio. La historia de San Patricio no es solo la historia de un hombre, sino la de un pueblo entero, cuya identidad y fe fueron moldeadas por su vida y misión. San Patricio, a través de su valentía, fe y compasión, dejó una marca indeleble en la historia del cristianismo y en la cultura irlandesa. Su legado continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo, recordándonos el poder de la fe y la importancia de responder al llamado divino, sin importar cuán grandes sean los desafíos.